'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? Bueno, vamos con el golpe que se acaba de llevar la defensa y Begoña Gómez, porque decían, no queremos hablar, no vamos a ir a defendernos, incluso nos vamos de aquí, nos vamos a la fuga, Begoña a la fuga. Bueno, pues el zurriagazo que se han llevado con el nuevo informe de la UCO sobre los mails intercambiados, entre la que nunca debió ser su asesora y se la autoasignó con dos narices, con cargo a los impuestos de todos los españoles, porque era directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, como certifica la UCO. Bueno, pues esa persona le llevaba a todos los negocios, sin pagar ni un duro. Y esto ha quedado plasmado perfectamente en un informe de la UCO, en el que a lo largo de 34 folios, me parece que es, detalla, y resulta que ya no solamente estaba aquellos correos que tú descubriste, Miguel Ángel, de Reales Seguros pidiéndole dinero, no, es que le había pedido dinero a distintas organizaciones, gestiones, dentro del gobierno, fuera, en total 11 entidades, había hecho de todo, había apartado, de hecho, de la gestión a Begoña Gómez, vamos, que Cristina Álvarez era la gerente, y en mi pueblo a los gerentes se les paga, no los españoles, no, le paga a cada uno. Sí, yo estoy de acuerdo, Carlos. Yo creo que aquí ha habido un salto de calidad enorme. Ha dado, pues no te voy a decir un vuelco, pero ha sido un golpe encima de la mesa muy, pero que muy potente. Yo creo que definitivo por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y del propio juez Peinado, que fue al final el que encargó dicho informe y el que recabó los correos electrónicos del que fuera vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Duadrio, porque al contrario de lo que venía asegurando pues la defensa de Begoña Gómez durante meses y lo que la propia Begoña Gómez manifestó en su declaración como investigada de 2 minutos, en su última declaración que contestó durante solo 2 minutos las preguntas de su abogado Antonio Camacho, pues no es que Cristina Álvarez le ayudase a gestionar según qué asuntos relacionados con su cátedra de transformación social competitiva de la Universidad Complutense, es que directamente Cristina Álvarez le gestionaba todo lo referente a la cátedra de transformación social competitiva y en algunas ocasiones pues Begoña entraba en acción, pero la que le llevaba el tema directamente era Cristina Álvarez. Entonces, claro, después de escuchar el argumento que dio en la última vista que convocó el juez Peinado después de poner en procedimiento del Tribunal del Jurado en marcha, en el cual pues el abogado Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, hacía aquel ejemplo, ¿no?, de que si un juez instructor fuma y le pide a un agente judicial que le traiga un paquete de tabaco, eso no tiene reproche penal y no es malversación. Aquí lo que se ha podido constatar es que en los centenares de emails que se han estado investigando, al menos en 121 correos electrónicos se advierte esa intervención directa, ya no vamos a hablar de asesoramiento, es que como digo, Cristina Álvarez es la que lleva el mando en todo lo referente a la cátedra de transformación social competitiva, no solamente en cuanto a recaudación de patrocinios, sino también firmas de convenios, firmas de adendas, es decir, una gestora privada para Begoña Gómez que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Claro, que esta es la noticia, porque vemos a la izquierda que está al unísono diciendo siempre ha habido una persona de protocolo en Presidencia para la Mujer, claro, una persona de protocolo, que para empezar estaba en el departamento de protocolo, no en la dirección de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Y esa persona pues podía tener un rango, podía tener otro, pero lo que no tenía era un rango 26 y era una persona de confianza directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como certifica la UCO. Pero además esa persona llevaba el protocolo. En los viajes donde tenía que estar, la mujer del presidente, donde tenía que comer, donde se quedaba a cenar, lo que no hacía era gestionarle los negocios, de arriba abajo, hasta el punto de que el ex vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, recibió el mensaje expreso por parte de ella de a partir de ahora, apártale a Begoña Gómez, porque es que a mí me está costando mucho entrar en su mail. Entonces, las conversaciones las mantenemos tú y yo, todo lo del negocio entre tú y yo. Bueno, todo lo del negocio entre tú y yo se ha convertido en la gerente, de hecho se ha convertido en una gerente apoderada, porque de hecho tenía acceso a la firma corporativa, tenía acceso a todas las gestiones, tenía acceso a su correo. Entonces, ¿quién llevaba el negocio? Lo llevaba evidentemente Cristina Álvarez.
Falta, si no lo sabemos, si lo tiene o no, el poder notarial de Begoña Gómez para ejercer, como dices tú, de apoderada en sus negocios, ¿no? Porque esto no deja de ser un escandalazo. Estamos hablando que una asesora, un asistente de Begoña Gómez, que, bueno, dicen que todo el mundo la ha tenido, en fin, desde luego seguro que no la han dedicado a los negocios privados de la esposa del presidente del gobierno, que es lo que ha hecho Begoña Gómez, y no nos engañemos tampoco, obviamente con la connivencia del propio Pedro Sánchez, porque es que al final esto no deja de ser una forma de entender la política y el uso de los recursos públicos por parte del matrimonio Sánchez Gómez, porque al final en todos los casos de corrupción por los cuales están acorralados esta familia, este Partido Socialista, todo tiene que ver pues con un uso fraudulento de los recursos públicos en su beneficio, ¿no? Y simplemente por citar el caso del hermano, utilizo los recursos públicos de una diputación provincial que gobierna el Partido Socialista para enchufar a mi hermanito músico en un par de puestos que ni siquiera sabe dónde tiene la oficina física, ¿no? Es decir, esto es igual de culpable Pedro Sánchez que Begoña, son los dos iguales de culpables y bueno, hemos conocido también en este informe de la UCO, en estos correos electrónicos, algo que tú y yo ya habíamos comentado hace meses y es que aquí nos había tirado el hilo porque obviamente había más empresas detrás que habían estado participando de alguna forma económicamente o no en la Cátedra de Transformación Social Competitiva y precisamente estos correos electrónicos recogidos en 34 páginas de informe de la UCO ya por lo menos vislumbramos hasta 11 entidades diferentes que habrá que contabilizar. Yo entiendo que también habrá que contabilizar qué dineros han estado moviendo esas empresas, qué invirtieron, qué patrocinaron en la cátedra, ¿no? Porque eso todavía es una pata que se tendrá que profundizar y desde luego lo que está claro es que esto es el principio de algo, porque parecía que ya la investigación del juez Peinado pues estaba muy, digamos, cerradita ya y esto desde luego, el hallazgo de estos correos electrónicos más los que nos quedan, que no hay que olvidar que todavía se están esperando los 7 años de correos electrónicos de Begoña Gómez, imagínate Carlos lo que pueda aparecer ahí. Bueno, falta que también lo ha pedido el intercambio de correos relacionados con el Africa Center, que hay que Eso recordar, es. claro, que hay que recordar que el Africa Center recibió el aporte de financiación por parte de una empresa llamada Guacalúa, que, oh qué casualidad, corresponde al mismo grupo que Air Europa. Con lo cual tiene toda la pinta de que lógicamente ahí va a salir también chicha, pero chicha de la de verdad. Y luego, fíjate, es que la analogía no podía ser más ridícula. Esta historia es como si le pides a tu ayudante que te vaya a comprar tabaco. Vamos a ver, punto uno. Si el juez se lo pide a un ayudante, se lo está pidiendo a un subordinado suyo. ¿Desde cuándo esta persona era subordinada de Begoña Gómez? ¿Qué pasa? ¿Que ahora Begoña Gómez tiene mando en plaza en presidencia y no nos habíamos enterado? Y dos, si tú se lo pides, le pides el tabaco, ¿le van a rebajar la cajetilla de tabaco al asistente del juez? No, ¿verdad? Pero es que aquí resulta que la del tabaco se presentó al menos 121 veces y se presentó con el sello de presidencia del gobierno a pedir dinero a empresas que luego dependían del gobierno. ¿Pero qué tiene que ver esto con la analogía de las cajetillas de tabaco? Por amor de Dios. Aquí lo que pedían era puros coibas y gratis. Es lo que estaban pidiendo. Claro, es que yo creo que esa es la diferencia fundamental, aparte que es insostenible esta comparación totalmente absurda que hizo el abogado Antonio Camacho, que por cierto se ha cubierto de gloria, entendemos que por culpa de Begoña Gómez, que no le habrá advertido de todos los emails que existían y que a él le ha dejado de verdad a la altura del betún, o sea, porque es que claro, lo que no puedes decir Antonio Camacho, que es una cuestión excepcional, no sé qué, y luego de repente encontrarnos 121 correos electrónicos, es decir, Bueno, la fíjate, Miguel propia... Ángel, que 121 eran los de relevancia penal, pero el cauce real, al menos vía mail, que yo sepa existe una cosa que se llama WhatsApp, ¿vale? Y eso no se ha chequeado, vía mail hay 235 cruzados, que de ellos Eso efectivamente había algunos repetidos, reiterados, reenviados, no tenían relevancia. Bueno, me da lo mismo. La cuestión es que estaban todo el día hablando, todo el día hablando. Entonces, ¿cómo puedes justificar que esto es puntual? Claro, es que es una auténtica mentira y yo, hombre, creo que Antonio Camacho, siendo abogado, no creo que le haya hecho mucha gracia quedar como ha quedado, ¿no? Públicamente, yo entiendo que la responsabilidad es de la propia Begoña Gómez, que no le ha dicho la verdad, que a lo mejor ni se lo ha recordado, no lo recordaba ni ella misma, porque como se creen impunes y llevan haciendo años lo que les ha dado la gana, yo creo que han entrado en una fase que es que ya no saben ni lo que han hecho mal, o sea, ellos simplemente es su forma de ver la vida y tiran. Pero Miguel
Miguel Ángel, Cristina Álvarez se lo tuvo que decir. Yo aquí siempre he tenido la sensación de que Antonio Camacho, mejor o peor penalista, mejor o peor abogado, tiene un problema. Y es que no está defendiendo a Begoña Gómez, está defendiendo a Pedro Sánchez. Y negociar con Pedro Sánchez es imposible. Y yo estoy convencido de que Pedro Sánchez le ha dicho, tiene que salir inocente. O sea, si tiene que salir inocente, sí es inocente. Pero si no es inocente, no va a salir inocente. Y eso es un problema. Y yo estoy convencido que ni le están dando información, ni él, por cierto, sabe utilizarla, porque la analogía es así que me creo 100% que es suya y es patética. Es patética, es que no hay por dónde pillar la comparación. ¿Qué tendrá que ver? En uno tienes que tener dependencia jerárquica, aquí no la había. En el otro no tienes que obtener ningún favor por el hecho de ir de nombre del juez o de parte del juez. Aquí la había y toda. De hecho, fue la gente de Google la que dijo, hombre, si te llaman de presidencia del gobierno, ¿qué haces? Claro, es que se llama caso Nos, se llama caso Urdangarín, es que ya tenemos doctrina del Tribunal Supremo. ¿Y qué ocurre cuando tú llamas desde una fuente que sin necesidad de presionar automáticamente el receptor de esa llamada o de ese mensaje ya se pone en la posición de presionado, ya ocurre el tráfico de influencias? Es que sobre esto ya tenemos doctrina. Absolutamente, y además yo creo que hay en esa analogía absurda hay un hecho clave. Él dice, no, le mandas a un agente a que te compre tabaco. Es que Begoña Gómez mandaba a la asesora de Moncloa a recaudar su dinero. O sea, es que yo creo que eso es el hecho principal, a recaudar la pasta de su cátedra de transformación social competitiva, una cuestión que es totalmente personal, individual, privada de Begoña Gómez, que no entendemos por qué una asesora que trabaja en Moncloa se tiene que dedicar a recaudar el dinero de los patrocinios para la esposa del presidente del gobierno. Yo creo que también hay que empezar a ya, pues de alguna forma, a replantearnos, que tengan una asesora, ¿no? Sea mujer o hombre, ¿por qué tiene que tener una asesora que al final lo utilizan para lo que les da la Miguel gana, Ángel, pero si es que malversando el dinero de todos? Es que no la tienen. Es que esa cantinela que está vendiendo el Partido Socialista es mentira. Nunca ha habido una persona asesora de los negocios de la mujer del presidente porque las mujeres de los presidentes no han hecho negocios. O sea, yo no sé si es correcto o no es correcto, me da lo mismo. Históricamente en España, en el periodo democrático, las mujeres de los presidentes no han hecho negocios. ¿Por qué? Porque han entendido una cosa que una tal Begoña Gómez hizo una entrevista para el reportaje, esto en uno de los reportajes de fin de semana del País, y dijo, yo voy a parar toda mi actividad profesional porque evidentemente entraré en conflicto de intereses. Bueno, pues según lo dijo, hizo exactamente lo contrario. Se dio cuenta del chollo y dijo, para el carro. Claro que entro en conflicto de intereses. ¿Qué es lo que quiero? El conflicto de intereses. Porque sin ese conflicto de intereses, yo que tenía una carrera profesional así, no puedo saltar a entrar en un rescate, a entrar en negocios de la España vaciada, a tener una red que acaba en República Dominicana, a aparecer en la Asamblea Internacional de la Organización Mundial de Turismo, a que me acompañe un organismo de la ONU para firmar acuerdos con ministros africanos. Claro, evidentemente. Y en cuanto se dio cuenta del truco del almendruco, dijo, para que yo quiero el conflicto de intereses. Y esa es la historia. Es que no solamente no es que parase, sino que incrementó y además con una voracidad. Y yo creo que también hay un aspecto, Carlos, que no debemos pasar por alto y es el complejo de inferioridad que tiene Begoña Gómez. Es decir, al final viene de un origen en el cual su padre se dedicaba a gestionar prostíbulos y saunas gays y de repente se convierte en primera dama, entre comillas, de España y quiere dirigir una cátedra que ni siquiera ella podría asistir como alumna, quiere tener 40.000 chollos, empresas, chiringuitos privados, de alguna forma como para elevarse socialmente, yo creo que por el gran complejo que tiene de su origen, ¿no? Y al final, claro, el problema es que están utilizando recursos públicos de todos los españoles para que esta mujer pues se sienta mejor o más alta socialmente y nos encontramos pues con un escándalo detrás de otro. Bueno, no nos olvidemos que en esos negocios, que es verdad que los lanzaba el padre, pero intervenía ella en la gestión. Según los testigos que están saliendo, intervenía ella en la gestión de los prostíbulos. Es que tela marinera con el asunto. Bueno, pero vamos, al margen de eso, yo siempre he tenido la sensación de que cuando llegaron a Moncloa dijeron, mira, esto es temporal, esto no es permanente y necesitamos dejar sembrados unos negocios para no bajarnos del Falcon cuando nos vayamos. Yo siempre he tenido sensación. ¿Y qué han hecho? ¿Han gestionado el país? No, no han gestionado nada. Lo que han hecho es destrozar España. ¿A cambio de qué? De tener contentos a un montón de personas, separatistas, proetarras y demás, que les han garantizado hacer lo que quieran. Porque ¿dónde está la labor de oposición de Podemos, Sumar y demás? Los de PP, PSOE, la misma mierda es, ¿y qué están haciendo? Más que apuntalar al gobierno del Partido Socialista plagado de corrupción. Vale, ¿por qué? Porque tienen ese pacto. Y durante el tiempo de pacto que han conseguido, ¿qué están haciendo? Prepararse un
sustento económico, profesional, académico, para todo el tiempo después de tener que salir de la Moncloa. Y yo siempre he tenido esa sensación. Yo creo que con este informe de la UCO, la malversación ya, como decíamos, no solamente puntual con la contratación, sino continuada con el uso de la mujer para recaudar todo el dinero de su cátedra, queda más que acreditado. Y apuntando lo que tú decías previamente, Carlos, ahora se abre aquí la pata del Instituto de Empresa, Africa Center, Wakalúa, Globalia. Ojo de lo que puedan salir de esos futuros correos electrónicos. Recordamos que el rescate de Europa sigue todavía en el limbo, no le dejan al juez Peinado investigarlo, la UCO estaba ultimando un informe que se ha quedado en el limbo, todo está parado. Ojo a lo que pueda llegar derivado de esos correos electrónicos y se sigue tirando del hilo, porque podríamos encontrarnos con algo todavía muchísimo más gordo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí si te parece, porque efectivamente esto conecta con infinidad de cuestiones. Hay otro informe, el de la Intervención General del Estado de Hacienda, que apunta directamente a que se hizo amaño para la concesión, literalmente, amaño, en los concursos públicos para la concesión de contratos a Barrabés, contratos por valor de 10,6 millones. Y Barrabés, de nuevo, conecta ¿con qué? Con Wakalúa. Era un invento de ambos. ¿Más quién? La OMT. Es decir, que Barrabés conecta también con una filial del grupo de Air Europa. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque sí, me da que todo ha cambiado. O sea, antes iba la cosa a una velocidad medianamente lanzada y yo sí que tenía la sensación de que Begoña Gómez iba a acabar muy mal. Ahora tengo la sensación / convencimiento de que acaba muy mal. Miguel Ángel, que un placer. Un placer, Carlos, un abrazo. Un abrazo.